Vale, pues buenas tardes a todos. Muchas gracias a Javier y Antonio. Y bueno, vamos a entrar en el tema que en principio pues no es de las cosas agradables de la profesión, pero hay que conocerla porque a veces hay que lidiar con algún mal rato o también puede ocurrir que tengamos que ayudar a un compañero mediante una actuación pericial y conviene que sepamos qué es la responsabilidad profesional, qué es lo que rige en esta charla que voy a dar. Bueno, eh, el arquitecto, pues en la vida se va a encontrar con muchos momentos en los que se puede enfrentar a una responsabilidad que ahora iremos viendo. Mm, Voy a usar fotos que son todas de prensa por el hecho de que esta charla se va a difundir. En privado, cuando doy esta clase, pues uso otro tipo de material docente mucho más, digamos, más cruel, pero el hecho de que la charla se vaya a difundir en YouTube, pues me impide poder enseñar cosas por motivos obvios. Pero fijaos que empiezo con el incendio de la Catedral de París, Notre Dame, que se produjo el año pasado, quizá ya hace más de un año, y bueno, pues que sepáis que aquí se han generado responsabilidades a los técnicos encargados de la rehabilitación. Parece ser que la causa fue una colilla abandonada de un obrero en un andamio y fue lo que provocó el incendio y el desastre que ocurrió. Pues que sepáis que en Francia se están ventilando responsabilidades a la dirección de la obra, a la empresa constructora, y en fin, el tema pues algo rascará en los seguros de las compañías. Afortunadamente en Francia es un país con una regulación muy grande del seguro y de las responsabilidades, y al final este problema se repartirá entre muchos, pero desde luego va a tocar un poquito a cada uno de ellos, ¿no? Bueno, este es el resultado del altar y el crucero de la iglesia. Vamos a ver. Si nos vamos a la Constitución española, a nuestra Carta Magna, que tuve el honor de votar con 18 años, ya podéis hacer idea de la edad que tengo, pues de la propia Constitución nos salen fuentes de responsabilidad profesional del arquitecto. Y voy a ir enumerando una a una. El artículo 45 habla de que todos tienen derecho a un medio ambiente y que aquellos que dañen el medio ambiente incurrirán en una responsabilidad que luego el Código Penal lo ha recogido como tal. O sea, hay responsabilidad penal por aquellos que dañen el medio ambiente. Un arquitecto al que en una obra de él haya un escape, por ejemplo, de gasoil o de un producto para un antifraguante de estos para los andamios o para los encofrados, que pudiera caerse en la obra, ir a un curso de agua y contaminarlo, si realmente ha habido una negligencia grave o un descuido importante, estaría incurriendo en responsabilidad penal. Seguimos. Los poderes públicos garantizarán la conservación y promoverán el enriquecimiento del patrimonio histórico. La ley penal sancionaría los atentados contra este patrimonio. Pues lo mismo, un arquitecto que trabajando sobre un BIC no respete algo y lo dañe, incurre en una sanción, incurre en una responsabilidad penal. Y hay muchos casos que desde ASEMAS hemos tenido que atender a nuestros compañeros. Afortunadamente los han absuelto casi todos, pero lo han pasado mal, ¿eh? Artículo 47. Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Bueno, pues el hecho de que una vivienda no sea operativa, no sea habitable o tenga daños materiales que impidan el uso de la misma, genera una responsabilidad de la que vamos a hablar más tarde. Y finalmente, el artículo 51, los poderes públicos garantizarán la defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo mediante procedimientos eficaces la seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos de los mismos. De este artículo puede salir, por ejemplo, la responsabilidad penal que hay
cuando en una obra, por un error en la seguridad de la misma, puede haber un herido, puede haber desgraciadamente una víctima, o por el mero hecho de poner en peligro la vida de los trabajadores, lo que se llama el delito de riesgo. Fijaos que la Constitución ya marca un camino muy claro del que salen nuevas responsabilidades que el Código Penal del año 95 las ha recogido todas puntualmente. Bien, si damos un salto y nos metemos en la legislación concurrente civil y administrativa, pues que sepáis que del Código Civil que tenemos, centenario del año 1889, pues hay 4 artículos, el 1101, que es la responsabilidad contractual, el 1102, la extracontractual, el 1907, que es el que señala el deber de conservar un edificio por los propietarios, y luego el 1964, que señala el plazo de prescripción de las acciones, están marcando un camino de la responsabilidad que ahora veremos de la civil. Bueno, hay una ley, la Ley de Ordenación de la Edificación, que ha creado un nuevo régimen de responsabilidades por daños en la edificación. A partir de ahí tenemos el Código Técnico del año 2006, que marca unas normas para asegurar la calidad de la edificación, y si no se consigue esa calidad, se incurrirá en una responsabilidad. Hay una ley que es la de rehabilitación, regeneración y renovación urbana, que modifica tanto el Código Técnico como la LOE. Y luego hay un Real Decreto legislativo por el que se aprueba la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana, que sigue marcando también responsabilidades. Y finalmente, en vuestro caso, la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía. Vale. En el campo penal, pues tenemos el Código Penal del año 1995, ahí hay un error en la fecha, que señala en 7 artículos una panoplia de responsabilidades en las que puede incurrir un arquitecto. El artículo 142 es el que señala el homicidio por imprudencia. Cuando en una obra hay un accidente, cae un obrero o le cae algo encima y fallece, esto se tipifica como homicidio por imprudencia. No creo que en nuestro caso se dé un homicidio voluntario. Siempre sería por imprudencia, pero esto es suficiente para que el fiscal pida 3 años de prisión y de inhabilitación. El artículo 316 y 317 son los que tipifican el riesgo para la salud de los trabajadores. Es decir, aquí no hay ningún herido, no hay ninguna víctima, pero existe el hecho de poner en peligro la salud y la vida de los trabajadores por no aportarle los medios materiales necesarios para proteger su vida. Y aunque es un delito que está dirigido al empresario, al constructor, pero los fiscales han ampliado esa figura del promotor y el constructor al arquitecto, señalando que cuando en la obra no existen las medidas de seguridad generales, aunque no sea el arquitecto coordinador de seguridad y salud, por el mero hecho de ser dirección facultativa, me imagino que os han explicado el Real Decreto 1627/97, que es el que habla de la seguridad en las obras y el que habla de cuándo tiene que haber un coordinador, cuándo tiene que haber un estudio básico o un estudio de seguridad. Pues hay un artículo 13 que dice que cualquier agente de la edificación que en la obra aprecie una situación de peligro debe advertirlo, y si no se pone solución, debe parar la obra. Pues bien, un arquitecto, aunque no sea coordinador de seguridad, que va a una obra, ve que no hay unas escaleras decentes o ve que no hay unas redes protectoras o unas barandillas que protejan la caída de los trabajadores, es sujeto a que un inspector de trabajo pase por la calle, vea esa situación y levante un acta, lo mande a fiscalía y se le procese por poner en riesgo la vida de los trabajadores.
Pero cuando hay un accidente en una obra, la inspección de trabajo va allí y ve que se ha caído, por ejemplo, un trabajador por una falta de esas medidas generalizadas de seguridad y, a su vez, imputa al arquitecto por dos temas: por el homicidio imprudente y, en segundo lugar, porque el resto de trabajadores que no han tenido un accidente han estado en peligro. Entonces aplica una rara figura legal y a nuestro compañero le piden 6 años de cárcel y 6 años de inhabilitación para el trabajo. Esto en ASEMAS tenemos costumbre de verlo con relativa frecuencia y ya arbitramos las medidas para que, bueno, en realidad llegamos a una solución transada, se negocia con el fiscal y a nuestro compañero pues le pueden caer 6 meses de inhabilitación y de prisión. Si no tiene antecedentes penales no entra en prisión, pero como se te junte una pena de estas pequeñas con otra por haber tenido un problema de tráfico, puedes entrar en prisión. Pero digo que el tema, lo primero es la vida del trabajador, pero además de proteger la vida de los trabajadores, de la que tenemos una responsabilidad, pues hay que procurar llevar cuidado. Yo que os recomiendo que cuando estéis dentro de unos meses ya haciendo algún proyecto y alguna obra, que aunque no tengáis ninguna misión de seguridad y salud, si veis que no hay vallas, que no hay redes, que le hagáis una nota urgente, lo mejor es un WhatsApp con una foto, al coordinador de seguridad, al constructor y al promotor. Y si al día siguiente vais por la obra de nuevo y no han hecho nada, obra parada. Es mejor perder un cliente que ir al banquillo, os lo garantizo. Es mucho mejor perder un cliente que ir al banquillo. Lo repito. Bueno, seguimos. Dentro del Código Penal. Y yo no es que os quiera meter miedo, de verdad, que sí, quiero que tengáis un poquito de respeto con la profesión que vais a ejercer. Artículos 319 y 320 son los delitos contra la ordenación del territorio y urbanismo. Artículo 321, patrimonio histórico. Ya os he dicho antes lo que es. El tema de la ordenación del territorio y el urbanismo, pues cualquier pirula hecha intencionadamente o colaborar con alguna cosa fea hecha en urbanismo puede ser tipificado como delito. Con el patrimonio hemos aclarado, pero está el artículo 325, medio ambiente. Lo que os decía, un vertido de una obra que contamine un acuífero podría ser un delito contra el medio ambiente. Saltamos y nos vamos al artículo 392, que es la falsedad en documento público. Y luego la prevaricación, el artículo 404. La falsedad en documento público, que os suena muy rimbombante y diréis, joder, ya hay que tener ganas de complicarse la vida. Pues mirad, con la crisis que ha habido a partir del año 2008, ha habido bastantes compañeros en ASEMAS que han sido imputados por falsedad en documento público. ¿Cómo? Pues muy sencillo. Por hacer un favor a un amigo, porque además luego el compañero cuando ha venido a ASEMAS nos ha contado la verdad. Dice, me pidió un amigo promotor que inflara un poquito una certificación de obra, yo la inflé un 30% y aquí estoy en el banquillo. ¿Qué pasó? Que ese mal amigo que pide el favor de que se certifique lo que no es verdad o que se infle lo que no se debe hacer, ha cogido el dinero y se ha ido. El banco que tenía hipotecada la obra con un préstamo se ha quedado, ha embargado el edificio, ha mandado a sus tasadores y entre el 30% que infló nuestro compañero y el 20 o 30% que se han llevado los depredadores que suelen ir por las obras cuando quedan abandonadas, pues si se había certificado un 80, pues lo que hay hecho es un 25 cuando ha ido el tasador del banco. Automáticamente el banco ha puesto una querella al promotor que se ha escapado con el dinero y al arquitecto por colaborador en una estafa mediante falsificación de documento público.
Hemos defendido a algunos compañeros por esta circunstancia. Yo lo que os digo de verdad es que la palabra certificar lo dice muy claro. Ni a vuestro padre le hagáis un certificado que no sea verdad, pero ni en esto ni en nada. Y sigo insistiendo, es mejor perder un amigo que ir al banquillo, de verdad. Y luego, la firma de un arquitecto tiene un valor. Aunque sea digital, la sociedad confía en nosotros y nos da una responsabilidad de decir la verdad. Y bueno, no digamos ya cuando vais a un notario a certificar que la obra nueva del edificio de vuestro promotor coincide con la memoria del proyecto que ha obtenido licencia. Hay que irse a la notaría o pedir por correo la minuta de la escritura y hay que comprobarla de pe a pa, porque estáis firmando que eso es la verdad de lo que se va a escriturar. La prevaricación, bueno, esto le afecta principalmente a los que sean funcionarios. Consiste en hacer una cosa mal hecha a sabiendas de que está mal hecha. Es por lo que suele procesarse a la mayoría de los funcionarios hoy día. A veces se completa con cohecho, pero la figura del cohecho conlleva el que se obtenga dinero a cambio de prevaricar. Realmente algún compañero hemos tenido en el banquillo y en la cárcel por prevaricación y cohecho. Siempre son temas urbanísticos de los partidos que están en el poder. Al partido de la oposición es muy difícil que lo imputen por prevaricación en urbanismo, ¿no? Pero al que está en el poder, por desgracia, ocurre. Y finalmente, el falso testimonio de los peritos y los testigos. Una vez que seáis arquitectos, vais a ir a los tribunales como testigo, como perito, y si mentís, os pueden imputar un delito penal, como son estos que os he dicho. Vamos a dar un paso más. ¿Qué es el concepto de responsabilidad? De una manera general, la responsabilidad es la capacidad de una persona de conocer y aceptar las consecuencias de un acto suyo, inteligente y libre, así como la relación de causalidad que une al autor con el acto que realiza. Esto es un tema general, o sea, un padre de familia debe saber que si deja a un niño suelto en el puerto de Málaga, pues se puede caer al agua. Esa es la responsabilidad, la capacidad de prever lo que puede ocurrir por una acción nuestra. La responsabilidad solo se puede exigir a partir de la libertad y de la conciencia de una obligación. Si no hay libertad y no hay conciencia de lo que se hace, no se puede ser responsable. Un niño pequeño nunca es responsable de lo que hace. Una persona que tenga sus facultades mentales disminuidas tampoco puede ser responsable de lo que hace. Vamos a arrancar con las responsabilidades profesionales por campos. Responsabilidad civil se basa en la frase de alterum non ledere, es decir, no hacerle daño al otro. Es una responsabilidad que viene de vivir en sociedad. Es la obligación que recae sobre una persona de reparar el daño que haya causado a otro, sea o bien en naturaleza o bien por un equivalente monetario, normalmente mediante una indemnización. Es también estar uno obligado u obligarse a la pena y resarcimiento correspondientes al daño que se causa. Puede ser esta responsabilidad civil, hay una primera división muy grande, o contractual o extracontractual. La contractual, que es la que surge del artículo 1101 del Código Civil, pues hay que hacerse cargo de las consecuencias que surjan para el deudor por haberse obligado voluntariamente a cumplir algo y no hacerlo. Es decir, nosotros, como arquitectos, nos comprometemos mediante un contrato, que puede ser verbal, a entregar un proyecto en 6 meses, cobrando X euros por el trabajo, y tenemos la obligación de entregarlo en plazo y de que el proyecto esté bien. Si luego, por ejemplo, por ese proyecto el ayuntamiento no concede licencia, estaríamos faltando al compromiso contractual
que hemos adquirido. No digamos ya si luego, una vez que la obra se hace, hay un error en el cálculo de la estructura y el edificio sufre unos daños. Estaríamos adquiriendo una responsabilidad contractual. La otra familia es la extracontractual, que viene regulada por el artículo 1902 del Código Civil. En este caso, son aquellos actos ilícitos en los que no hay delito, pero en los que se hace daño a un tercero. O sea, esta gran familia de responsabilidades son las que surgen cuando, por ejemplo, en una obra nuestra se cae un ladrillo por la fachada, la red que hay no lo para y el ladrillo le causa un daño a un vehículo. Pues el dueño de ese vehículo va a responder por responsabilidad extracontractual a los responsables de la obra, ¿no? En primer lugar al promotor, llamará al contratista y, bueno, y a los técnicos si no han tomado las medidas para que una caída de materiales dañe un coche. Se podría llegar en el caso al trabajador, pues si el ladrillo lo ha tirado. Vale, seguimos. Bueno, hay un artículo que afortunadamente a vosotros prácticamente nunca os va a afectar, que es el artículo 1591 del Código Civil, que era la manera con la que nos reclamaban a los arquitectos por una responsabilidad propia en la construcción. Y viene, bueno, del siglo XIX y decía que el contratista de un edificio que se arruinase por vicios de la construcción responde de los daños y perjuicios si la ruina tuviese lugar dentro de 10 años, contado desde que se acabó la construcción, y que la misma responsabilidad y por el mismo tiempo tendrá el arquitecto que la dirigiese si se debe la ruina a vicio del suelo o de la dirección. Y luego añadía, si la causa fuere la falta del contratista a las condiciones del contrato, la acción durará 15 años. Pues bien, a vosotros este artículo no os va a causar ningún problema, pero si alguno sois hijos o familiar de arquitecto o aparejador, preguntadle a vuestro padre o pariente a qué le suena a él el artículo 1591. Vale, luego esto se sumaba a un plazo de 10 años para reclamar. Este panorama hacía que a un arquitecto a los 24 años y 11 meses de haber entregado un final de obra, le pudiera caer una reclamación por una imperfección en el edificio. Pero esto a vosotros ya no os afecta. Este régimen está superado por la LOE. Bueno, dentro de la responsabilidad hay otras dos familias que son la subjetiva y la objetiva. La subjetiva es aquella que se genera cuando hay un hecho propio de una persona. Tiene que haber un hecho o una abstención para que se genere una responsabilidad subjetiva y por hechos propios. Hay excepciones cuando hay consentimiento de la víctima, legítima defensa, cuando se obra en virtud de un derecho, en fin, pero básicamente es que la subjetiva por hechos propios tiene que haber un acto ejecutado por alguien directamente o una abstención a una obligación. Si nos vamos a la misma responsabilidad subjetiva pero por hecho ajeno, entramos en aquellos hechos, por ejemplo, que cometen los hijos o aquellos que cometen los empleados de un empresario. En este caso, el propio padre o el propio empresario son responsables por un hecho ajeno. Seguimos. Luego está frente a la subjetiva, es la responsabilidad objetiva. En esta responsabilidad se puede incurrir aunque no haya hecho uno nada. Es decir, en el tráfico o los cazadores o en la aviación o en energía nuclear puede haber una responsabilidad sin que el sujeto sobre el que recae la misma haya hecho nada. Y digamos que los arquitectos, los aparejadores y constructores hemos sido durante muchos años y seguimos siéndolo en la LOE responsables
de una responsabilidad objetiva. Es decir, en la obra hay un daño, hay una gotera, alguien tiene que haberse equivocado y haberlo hecho mal. Y todos aquellos que no demuestren que no han tenido la culpa serán responsables objetivamente. Y ahí surge el concepto de la responsabilidad o la condena solidaria, que es aquella ocasión en la que el juez dice: no he podido saber quién tiene la culpa, los peritos no han sido suficientemente claros para aclararme qué es lo que ha ocurrido en esta obra, condeno a todo el mundo solidariamente. Bien, cuando se produce un daño, se puede reparar o específicamente, es decir, arreglándolo, o bien pecuniariamente, con dinero. Normalmente los daños que se crean en edificación se solucionan de una manera mixta, es decir, se arregla el daño que se ha causado y a veces, si se demuestra que se ha causado un perjuicio, se indemniza a aquel que ha sido perjudicado. Bueno, la responsabilidad penal es aquella que surge cuando se vulnera un deber de conducta que viene impuesto por el derecho penal. Os he explicado antes 7 artículos distintos u 8 que generan una responsabilidad penal del arquitecto. Pues bien, en todos ellos se ha ido en contra de una norma que está incluida en el Código Penal. Bueno, para que haya una responsabilidad penal, tiene que existir lo que se llama dolo o bien culpa grave. El dolo es aquella acción de una persona que donde existe conciencia de quebrantar y de vulnerar un interés ajeno. Para vosotros, compañeros, futuros arquitectos, el dolo es hacer una cosa mal sabiendo que está mal hecha y sabiendo que se va a causar un daño a otro. Cuando puede haber un grado inferior, que es la culpa grave o negligencia grave. Es decir, cuando una persona pone tan poco cuidado en sus acciones que causa un daño a otro. Y hay 4 tipos de culpa: culpa grave, la culpa leve, la culpa o descuido y la culpa o descuido levísimo. En la doctrina legal se mide la intensidad de la culpa midiéndolo con el fallo que tiene que haber en la conducta de un empresario. O sea, cuando hay una culpa muy grave es porque no se ha llevado ni siquiera el cuidado que una persona dejada y malo empresario llevaría en sus asuntos. Y sin embargo, en el caso opuesto, se considera una culpa o descuido levísimo cuando se falta al cuidado que llevaría un empresario muy riguroso para llevar sus empresas. Pero hay una manera de medir la culpa que es, digamos, la diligencia que ponen los hombres honrados o el padre de familia en llevar sus asuntos. O sea, la diligencia que pondría el padre de familia es una medida para valorar la culpa. Bueno, la responsabilidad administrativa, la administración, además del derecho penal que nos pone para medir y limitar nuestras conductas, crea el derecho administrativo, donde se imponen multas y sanciones por aquellos que faltan a las normas administrativas. Por ejemplo, aquel que se salta un ceda al paso, pues sería multado con una sanción administrativa. Lo que pasa es que en el tráfico, si además de saltarte un semáforo en rojo, bebes con un contenido de alcohol muy elevado, ya podría ser objeto de sanción penal, ¿no? Pero luego está el derecho administrativo, que es aquel, bueno, el derecho administrativo y la jurisdicción administrativa es aquella en la que cualquier ciudadano tiene para ir contra o defenderse de la administración.
a nosotros nos ponen una multa de tráfico y si no estamos de acuerdo, porque no es verdad, pues podemos ir al contencioso administrativo a discutir si somos o no culpables con la administración. Lo mismo ocurre cuando en una obra nos quieren sancionar, por ejemplo, por un voladizo que tiene 10 centímetros más de lo que el proyecto contempla, tendríamos que ir a discutirlo con la administración a la jurisdicción administrativa. Y no os complico más la vida con el tema administrativo. Bueno, Ley de Sociedades Profesionales de marzo de 2007. Que sepáis que cuando acabéis la carrera, si empezáis a trabajar con uno o dos compañeros más, tenéis que crear una sociedad profesional. En el año 2007 se aprobó esta ley que conlleva una serie de condiciones, define lo que son las sociedades profesionales que se caracterizan porque 3/4 partes del capital, de las acciones y de los derechos de voto deben pertenecer a socios que sean profesionales. Pueden serlo de distintas profesiones. No tienen por qué ser todos arquitectos. Bueno, si son todos arquitectos o la mayoría son arquitectos, esta sociedad, si va a hacer contratos en el ramo de la arquitectura, debe estar registrada también en un colegio. Ahora, hay dos matices que os quiero contar para evitar que hagáis tonterías. Primer matiz, las deudas sociales que tengan su origen en la actividad profesional, de ellas responderá solidariamente la sociedad y también los socios, aunque no hayan intervenido en dicha actividad. Es decir, que el concepto por el que se basan las sociedades, sobre todo las anónimas, es que una serie de señores se juntan, aportan un capital y con eso constituyen el capital social. Luego puede ir habiendo unos beneficios que van a reservas y si hay un problema, la sociedad solo responde con el capital y con las reservas. A partir de ahí no hay manera de cobrar. Pues bien, en las sociedades profesionales pues se hizo de esta manera que en aquellos problemas que tengan por la actividad profesional, cuando se acabe el capital social y las reservas, entra en juego el patrimonio de los socios. Así que mucho cuidado, porque aunque además de que al final esta ley, en el artículo 11, obliga a que todas las sociedades tengan un seguro, no dice la cuantía. Yo os recomiendo que tengáis un buen seguro si tenéis una sociedad, para que si la sociedad incurre en algún problema, el seguro lo cubra. Y no digamos cuando la sociedad se extingue. Hay que tener un buen seguro, o bien que os cubra. Y yo no he venido ya a hablaros de seguros, pero los seguros son la solución para la responsabilidad. Eso que os lo cuente Antonio otro día. Pero si hacéis sociedad y en el momento que hagáis un par de obras conjuntamente con otro compañero ya se presupone que sois sociedad, por favor, buscad un buen seguro. Vamos a ver, os voy a hacer muy rápido esta diapositiva. El arquitecto puede trabajar o bien como funcionario, o bien como profesional liberal, o bien como con un contrato laboral con una empresa. Y dentro de cada una de estas ramas puede hacer muchísimas cosas, afortunadamente. Puede dedicarse a la docencia o a la investigación, puede ser proyectista o director de obra, puede hacer misiones de seguridad y salud, puede ser un project manager o hacer un asesoramiento dentro de una consultoría, puede hacer supervisión y control de calidad, puede hacer actividad pericial, valoraciones, en fin, esto es una cosa muy poco exhaustiva. Se puede hacer de todo. Pues bien, en todas las ramas de la profesión siempre se puede incurrir en una responsabilidad civil, penal o administrativa. Bien, yo voy a haceros un esquema que surgió de una tesis doctoral que luego se fue mejorando y yo creo que al final se ha hecho famoso y apenas que no lo patente, porque estaría ganando dinero. Vamos a ver, os voy a decir qué puede ocurrir a un arquitecto cuando hace un contrato
y trabaja. Este gráfico en vertical, veis la numeración, son años. Año 0, año 1, 2, 3, hasta 18. Y supongamos, a ver cómo, no, aquí, empezamos aquí. Supongamos que el compañero hace un contrato para hacer un proyecto en el momento 0, que en los 6 meses siguientes entrega su proyecto en plazo, que 6 meses más se consigue la licencia municipal de obras y que la obra dura 2 años, donde desde el momento 0 del contrato nos metemos en el momento 3. Bien, pues a partir de este momento, ¿qué responsabilidades pueden venirle por esta obra o también por un informe o por una dirección de obra? En primer lugar, hay un bloque de responsabilidades que las voy a explicar ahora después, que son las responsabilidades del LOE, que sería la anual por problemas de acabado, todo aquel problema que ocurra a partir del momento del final de obra y de la recepción durante un plazo de caducidad de 1 año, y hay luego 2 años más que sería el plazo de prescripción. O sea que todo aquel problema de acabados de una obra tiene 1 año para que aparezca y 2 para que se reclame. Os estoy explicando el artículo 17 de la LOE, me anticipo. Responsabilidad trienal, a partir igual del momento del certificado final de obra o de la recepción. Todo aquel problema que afecte o daño que afecte a la habitabilidad, digamos instalaciones, problemas de estanqueidad de la obra, y que aparezca en los 3 años siguientes a ese momento y que se reclame 2 años después, sería una responsabilidad trienal. Y finalmente hay una responsabilidad decenal para aquellos daños que aparezcan en los 10 primeros años de vida del edificio y que afecten a la estabilidad. Tienen que aparecer en un elemento estructural y poner en peligro la estabilidad del inmueble. Si no, no es decenal. Bueno, pues esta responsabilidad tiene 2 años también de plazo de prescripción para que se reclame. Pero ojo, en los 3 casos, este periodo de prescripción no significa que yo tenga 10 años y luego 2 para reclamar. No. Si el daño estructural aparece en el año 5, tengo 2 años para reclamar a partir del año 5. O sea, 5 más 2, 7. Seguimos. Responsabilidad extracontractual. Normalmente va a aparecer cuando hacemos la obra. Es decir, si empezamos la obra, hemos dicho, en el año 1 y la acabamos en el año 3, durante este periodo de tiempo en el que podemos hacer un daño a un vecino, a un edificio colindante, o puede haber un accidente laboral, en ese caso el daño será producido a un trabajador, o bien que cae algo y dañamos a un peatón o a un vehículo, como os he dicho, sería una responsabilidad extracontractual, para la cual hay 1 año de plazo para reclamar. Vamos a entrar en la responsabilidad contractual. Si nos han reclamado, si hemos hecho el contrato para hacer el proyecto y lo entregamos a los 6 meses, durante los 5 siguientes años nos pueden reclamar por un error en el proyecto que incumpla el contrato. Como os he dicho, pues un fallo un fallo urbanístico, que no dan licencia, ¿no? O que no hemos sabido ver una servidumbre y hay una ventana y el proyecto la tapa y no nos dejan empezar la obra por ese error en el proyecto. Pues sería una responsabilidad contractual. El periodo para reclamarnos es de 5 años y en realidad eran 15 hasta el año 2015, donde se modificó el artículo 1964 del Código Civil y se bajó de 15 a 5 años la responsabilidad contractual. Pero si, por ejemplo, solo nos han encargado la dirección de obra, la responsabilidad contractual empezaría el día
que comenzamos a dirigir los trabajos y duraría hasta los 5 años de la entrega de la obra y el certificado final de obra. Cualquier fallo que hubiera nos lo harían por responsabilidad contractual. Fijaos un detalle. Durante el tiempo que se construye un edificio, solo nos pueden reclamar por responsabilidad extracontractual o contractual, pero no por la LOE. La responsabilidad de la LOE comienza el mismo día que se entrega el edificio mediante la recepción del mismo. Luego hay otra responsabilidad que se llama la cuasi contractual, que veis que el detalle es que la responsabilidad comienza antes de firmar un contrato. Es decir, el arquitecto, sin necesidad de hacer un contrato con un cliente, ya puede incurrir en una responsabilidad que se llama cuasi contractual. Pues bien, diréis, qué cosa más rara. Yo en ASEMAS he conocido varios casos y os cuento uno. Un compañero al que llama un promotor y le dice, José, voy a comprar un solar, quiero que lo veas tú antes. Vente a verme. Nos vemos en tal dirección de Málaga. Este compañero se va, se deja el culo, vamos. Sale zumbando, va a ver al cliente y como somos realmente unos profesionales extraordinarios, mide el solar a pasos. Eso es una facultad que los que medimos unos 70 más o menos, un poquito más, un poquito menos, podemos medir a pasos un solar y fallamos en centímetros. Este compañero mide, pum, 20 de fachada, 40 de fondo y le dice al cliente, el solar es muy bueno. Y el cliente, que siempre sabe mucho, dice, vente, te invito a una cerveza con unos boquerones ahí en Málaga. Y se toma el hombre la cerveza con los boquerones, coge una servilleta de bar y con un rotulador, ahora está de moda pintar con rotuladores dorados, y en dorado le dibuja la planta y le dice al cliente, mira, ordenanza VC3, fondo máximo 13 metros, baja más 7, aquí salen 7 por 3, 21 viviendas de 90 metros cuadrados. En el bajo, como tenemos 800 metros de solar, perdemos 150 entre el portón y la rampa del garaje, o sea, tienes 650 de uso comercial y un sótano de 800 metros cuadrados donde van a caber 30 plazas de garaje. El cliente paga la factura de la cerveza. Hay veces que hasta la paga el arquitecto, pero bueno, la paga el cliente, se guarda la servilleta en el bolsillo y se va. Y nuestro compañero se va a su casa con las 2 cervezas que ha tomado, se va contento, come y duerme la siesta, que es una costumbre muy noble que tenemos en la zona sur de España, ¿no? Y que envidian todos los europeos. Bueno, se levanta de la siesta a una hora prudente, a las 4, 4:30, va de estudio y dice, voy a empezar a ver el proyecto de mi cliente. Bueno, pues abre la ordenanza y dice, madre mía, que no son baja más 7, son baja más 6. Y automáticamente coge el teléfono y llama al cliente. Os estoy contando un caso real que he vivido en ASEMAS, ¿eh? No es que me esté inventando un cuento chino. Bueno, pues llama al cliente y le dice, oye, fulanito, que me he confundido, que la edificabilidad son baja más 6, salen no 21, sino 18 viviendas. Y le dice el cliente, pues oye, yo cuando te he dejado a ti me he tomado otra cerveza y he comprado el solar. Bueno, el compañero se queda preocupado y a los 15 días le llega un burofax en el que el cliente le pide una cantidad de dinero por un lucro cesante, por un error en el consejo que el compañero ha dado sin tener un contrato. A la semana siguiente llega a ASEMAS este burofax del compañero, lo estudian los jurídicos y nos dicen, no tenéis salida ninguna. Negociar, que es lo que hicimos, negociamos con él para evitar un pleito, negociamos con el cliente y pagamos una indemnización por el lucro cesante que él
promotor había perdido. Sigo. Bueno, esto mismo que os he contado para España en general, en Cataluña tiene algunos cambios, y es que la responsabilidad contractual dura 10 años y que la extracontractual se puede reclamar en 3. Lo demás es lo mismo. Y además, como sé que estáis todos deseando ir a trabajar a Cataluña, ánimo, y que sepáis que la responsabilidad cambia un poquito. Hay que ir, hay que llevar sangre nueva. Allí, y además la sangre de Málaga es buena. Seguimos. Bueno, ¿cómo habría que cubrir estas responsabilidades? Sí que os voy a hablar de seguros. No sé, ¿hay alguna queja o qué? Vamos a ver. Os voy a explicar un poquito, brevemente, el mecanismo del seguro, que os he dicho que es la herramienta para que podáis trabajar tranquilos y tener vuestro patrimonio a salvo desde el primer momento de vuestra carrera profesional. Vamos a ver un compañero que se encuentre en el año 2-3 de este ciclo que os he expuesto. Pues bien, el compañero durante este año necesita un seguro para todo aquello que le reclamen durante ese año. Este seguro existe en el mercado, hay varias ofertas, la mejor es la de ASEMAS, sin lugar a dudas, pero ese seguro se llama Claims-Made, es decir, yo pago una prima cada año y todo aquello que me reclamen ese año, venga el error del año que venga, me lo cubre el seguro. Pero claro, con este mecanismo, un trabajo que yo haga este año, tengo que seguir pagando seguro, fijaos la cantidad de años que dura la responsabilidad, porque si yo el año siguiente no pago esa cuota de seguro, no tengo ninguna protección. ¿Qué hace falta entonces? Pues primero, que durante el año tenga un seguro que me cubra mi mochila de actividad de los años anteriores. A mí durante el año 2-3 me pueden reclamar por errores que yo cometa en el propio año o por errores que vengan de los años anteriores. Pero es que a su vez, a futuro, yo voy a tener que seguir pagando año a año un seguro Claims-Made que me cubra lo ocurrido de ese año y lo anterior. Existe hoy día en el mercado una póliza que la vende ASEMAS que se llama la PLP, que esta póliza te cubre. Tú pagas durante el año 2-3 por toda la actividad que haces y tienes protegido esa obra de por vida. ¿Qué ventaja tiene? Pues que a un compañero que trabaje en una empresa y le paguen el seguro, él se puede ir de esa empresa al año siguiente y no va a tener que preocuparse porque tiene su responsabilidad cubierta. Aquel que es funcionario, lo mismo. Si la administración le paga el seguro, digamos, de por vida, que se llama PLP, va a tener protegido lo que le ocurra de por vida. No os digo más. Veis claro las posibilidades que hay. Y si tenéis el año que viene alguna duda, llamad a ASEMAS o llamad a la competencia y elegid lo mejor. Se llama, como digo, el producto PLP. Vale. Yo tengo 5 minutos y tengo charla para 1 hora. Voy a procurar en 15 minutos explicar la LOE. Y con eso descanso y descansáis vosotros y los organizadores. Vamos a ver. Hasta que se aprobó la ley de la ordenación de la edificación en el año 99, había solo 5 artículos que eran los que regulaban la profesión a los aparejadores, a los promotores y a los constructores. Entonces, hubo muchos borradores para intentar aprobar esta ley. Desde el año 71 llegó a haber 28 borradores de ley, pero ninguno de ellos tuvo éxito. El tema mejoró mucho durante el gobierno último del PSOE, porque en el año 95, siendo directora de Arquitectura Cristina Narbona y ministro Borrell, se hizo un borrador de ley de ordenación que lo aprobó el Consejo de Ministros el 28 de diciembre de 1995, cuando ya sabían que tenían que irse y disolver las Cortes porque la corrupción que había en España era algo escandaloso. Y todos dijimos, vaya una inocentada
que nos gasta Felipe González el 28 de diciembre. Pues la verdad es que nos hizo un favor tremendo, porque en las elecciones del año 96, tanto el PP como el PSOE llevaban en su programa aprobar esta ley de ordenación de la edificación. Y el PP, que ganó las elecciones, lo primero que hizo fue aprobar la ley del suelo, que se aprobó en el 98, y lo segundo fue aprobar la LOE, pero basándose en el borrador que había hecho y en la ley, el anteproyecto de ley que había aprobado el gobierno gracias al trabajo de Cristina Narbona. Bueno, pues en el caso el ministro del PP, Rafael Arias Salgado, la presentó la ley en las Cortes diciendo que el sector de la edificación, que era muy importante en España, carecía de una regulación. También os tengo que decir que de la LOE, los 13 primeros artículos fueron fruto de un pacto entre el Consejo Superior de Arquitectos, el Consejo Superior de los Aparejadores, el Consejo Superior de las Ingenierías y el Consejo Superior de los Ingenieros Industriales. Al día siguiente de que se firmase ese pacto, el borrador se mandó a las Cortes. Fijaos la importancia que tuvo ese acuerdo entre todas las profesiones afectadas. Bueno, ¿qué objetivos tiene la LOE? El primero, completar la configuración legal de los agentes, fijando sus obligaciones para así establecer sus responsabilidades. Hacía falta poner orden y ver quién era competente para cada una de las misiones que se dan en el mundo de la construcción y la edificación. Segundo, fomentar la calidad de los edificios. Hacía falta que hubiera un fomento claro de la calidad. Y tercero, fijar las garantías a los propietarios y usuarios frente a los posibles daños. Dentro del primer objetivo de la configuración legal de los agentes, también está definir el concepto de edificación. Tema muy importante porque hoy día, ya lo veréis el año que viene cuando salgáis de la escuela, hay que saber primero de todo si lo que nos encargan es o no edificación. De que sea una edificación, luego la consecuencia es que haya que hacer un proyecto y pedir licencia o que no sea edificación y se puede hacer una declaración responsable. Y hay mucha diferencia en cuanto al plazo y a la agilidad de la tramitación. Bueno, estos tres objetivos forman un triángulo en el que se puede entrar en cualquier sitio. O sea, vamos a ver, ¿de verdad qué es lo que quería el gobierno del PSOE y luego el PP cuando aprueban la ley? Ley que además se aprobó, que sepáis, bajo el mandato del PP, pero con el visto bueno de los catalanes y del PSOE. Fue una ley que se aprobó con un gran acuerdo. Bueno, pues yo creo que lo fundamental que quería el gobierno era garantizar al comprador de una vivienda de que si le ocurría algo a esa inversión por la que se hipoteca a 30 años, estuviera cubierto por un seguro automático hecho por un profesional como es el mundo asegurador. Pero claro, para saber si el edificio tiene un daño, hay que saber qué tiene que cumplir de calidad. Y ahí surgen los requisitos básicos de calidad. Y si no se cumplen estos requisitos, hay un responsable, que es uno de los agentes que la LOE define. Vale. Bueno, el artículo primero me lo salto porque os lo he contado ya, que son los objetivos de la LOE. El artículo segundo es muy importante. Es el ámbito de aplicación de la LOE. Y entonces se define lo que es edificación. Y es el resultado de construir un edificio de carácter permanente, público o privado, que puede tener estos tres usos. O bien administrativo, sanitario, religioso, residencial en todas sus formas, de centro cultural. Puede ser industrial, o sea, aeronáutica, agropecuario, energía, minero, tal. O bien puede ser de un uso que no esté incluido en los anteriores. Y diréis, hay que ser un poco ceporro para definir una cosa y empezar a decir los usos que va a tener. Pues sí, es verdad. O sea, yo creo que la LOE
se equivocó en el artículo 2 y cambió el punto 1 por el 2, pero ahí está. Y diréis, ¿para qué esta división de usos? Pues muy sencillo. Cuando luego se definen las competencias, el primer grupo lo pueden hacer los arquitectos y lo tienen que dirigir aquellos técnicos, y el segundo grupo lo pueden hacer solamente y dirigir la obra los ingenieros en cada una de sus especialidades, y el tercer grupo lo puede proyectar cualquiera y lo puede dirigir cualquiera. El tercer grupo, yo os digo que es directamente uso comercial y deportivo. Todos los demás usos están incluidos en los dos párrafos anteriores. Pues bien, el artículo 2.2 es el que define lo que es la edificación. Y bueno, esta definición se ha cambiado varias veces, la última con la ley de las 3 Rs de rehabilitación, regeneración y rehabilitación urbana. Pues bien, se considera edificación toda obra de nueva construcción, excepto aquellas de escasa entidad constructiva, es decir, poca superficie, que tengan más de una planta y que tengan carácter residencial público. O sea, todo aquello que tenga más de una planta, que tenga cierta entidad y ahí se desarrolle el uso residencial público o privado, es edificación. Ahora, las intervenciones en los edificios se considera edificación cuando alteren su configuración arquitectónica, entendiendo por tales las que tengan un carácter de intervención total o aquellas intervenciones parciales que produzcan una variación esencial de la composición general exterior, la volumetría o el conjunto del sistema estructural, o que cambien el uso del edificio. Y os digo que este párrafo está siendo el caballo de batalla, porque hay una gran confusión en los ayuntamientos sobre qué es o no edificación, por si tiene que aplicárseles digamos, la norma de pedir licencia, o puede ser una declaración responsable. Si es edificación, debe tener proyecto y licencia, y si es declaración responsable, se hace lo que se llama una memoria técnica valorada. Y ahí la gran duda está aquí. Pero bueno, ya la iréis viendo en el futuro. Porque por otro lado ha habido una directiva europea, que es la 123 del año 2006, CE, que quiere que se agilice la tramitación administrativa. ¿Cómo? Recortando los tiempos de tramitación de los permisos o de los títulos habilitantes. Y bien, el tercer grupo es aquella intervención que se haga sobre un edificio que tenga algún tipo de protección de carácter ambiental o histórico artístico. Si se actúa sobre todo el edificio o si hay una intervención parcial en una zona que esté protegida. Es decir, si en la Alhambra de Granada van a hacer un cambio de azulejos en un aseo público, no se considera edificación, porque los aseos de la Alhambra me imagino que no están protegidos. ¿Me entendéis? Ahora, cualquier intervención que sea en una fachada, una escalera, algo protegido, debe tener proyecto y licencia, porque es edificación. Vale. El segundo pilar de la LOE, que era fomentar la calidad, viene desarrollado en el artículo 3. Hay 3 grandes grupos, que es la funcionalidad, la seguridad y la habitabilidad. Y luego veis que cada uno de ellos tiene unos apartados con unas letras que son aquellas de los DB del Código Técnico. El primer grupo, la funcionalidad, pues utilización, accesibilidad, telecomunicaciones y los buzones. Que sepáis que los buzones fue la primera reforma de la LOE, porque se habían olvidado que hay una ley que obliga a que haya buzones en las viviendas. Y aparece en la LOE como un requisito básico de calidad. Seguridad, pues hay seguridad estructural, de incendio y de utilización. Y luego está la habitabilidad, donde hay 3 grandes grupos: la salubridad, la estanqueidad del edificio, la protección contra el ruido, y luego está el ahorro de energía. Pero hay un cuarto apartado que dice: todo aquello que no cumpla el uso satisfactoriamente del edificio se considerará que va en contra de la habitabilidad. En realidad esto es un cajón desastre donde está contemplado
todo lo de arriba. Con este panorama se arbitran 3 grandes grupos que luego serán los que entren dentro de los seguros obligatorios. Bien, bueno, voy a ir un poco rápido porque digamos que el código técnico se aprobó un poco tarde. El gobierno tenía un mandato de hacerlo en 2 años, no fueron capaces y lo hicieron 7 años más tarde de aprobarse la LOE. Pero bueno, se hizo, se modificó, se volvió a modificar, pero ahí está y es lo que tenemos y hay que cumplirlo. Y solo os quiero insistir, me imagino que en las clases de instalaciones y de estructuras os han hablado de él. Solo quiero deciros que el código técnico no solamente se aplica en lo que son edificios LOE. Ojo, porque también hay que aplicarlo en las intervenciones en los edificios. Ahora bien, el propio código técnico permite que si esa intervención en el edificio no es económica o técnicamente viable, puede no cumplirse el código técnico, pero tiene que avisarse al promotor, tiene que aceptarlo él y tiene que figurar en la memoria que redacta el arquitecto. Esto es una responsabilidad grave, porque si no se cumple el código técnico y no lo hemos dejado muy claro en la memoria y lo ha firmado el promotor, luego nos pueden reclamar. Y eso sí, aunque puede no cumplirse porque sea imposible o no sea viable, no se pueden reducir las prestaciones del edificio. Y yo podré no incrementar el aislamiento térmico del edificio, pero desde luego lo que no puedo es empeorarlo. ¿Me entendéis? Vale, no hablo más del código técnico. Ya sé, os habrán explicado que hay unos documentos DB que si se cumplen, pues seguramente no te pasará nada, pero que puedes no cumplirlos si usas otros documentos reconocidos o una costumbre que tenga garantía. El artículo 4 que define el proyecto dentro de la LOE, lo más importante que tiene es que abre la vía de los proyectos parciales. Proyectos parciales que podríamos estar otra hora hablando de ellos. En Andalucía, los colegios tienen una postura que la han ganado en los tribunales de que los proyectos parciales los tiene que firmar el mismo técnico que sea competente para hacerlos. O sea, en la misma titulación. Es decir, que una estructura de un edificio residencial la tiene que firmar un arquitecto. En la zona norte de España no se comparte esa opinión. Pero bueno, como os digo, hay mucho que hablar de eso. Bueno, el artículo 5 dice que se pedirán todos los permisos que sean necesarios. El 6. La recepción de la obra es muy importante porque es el acto entre el promotor y el constructor que viene precedido del certificado final de obra que lo firma el arquitecto y aparejador. Pero la recepción de la obra no tiene por qué ir firmada por el arquitecto y el aparejador. Mi consejo, que no firméis nunca nada que no sea obligatorio. El que firma se casa. Entonces, es un acto administrativo contractual donde el promotor acepta el edificio que le entrega el constructor. Puede ser expresa o tácita. Si a los 30 días de haber firmado el certificado final de obra no se ha hecho el acta de recepción, tácitamente está el edificio recepcionado. Puede ser con o sin reservas. Si el promotor ve una parte del edificio que no está de acuerdo con lo que ha contratado, podría perfectamente plantear una reserva y darle un plazo al constructor para que lo subsane. En el caso de que el edificio no sea de recepción, se puede rechazar, pero tiene que ser motivadamente. Y yo os recomiendo que no os metáis en esta guerra. No tenéis por qué ser vosotros árbitros de si el edificio cumple el contrato que hizo el promotor. Ya os habéis mojado bastante al firmar el certificado final de obra. Ojo, que un certificado final de obra indebidamente firmado es una falsedad en documento público. ¿Entendido? Y siempre los promotores piden el favor de que tú me firmas el final de obra y yo mientras voy haciendo los papeles. Bueno, pues no, porque luego el promotor no termina el edificio y vosotros habéis firmado que cumple
todas las exigencias para ser utilizado. Y os pilláis los dedos. Y como decía antes, ni a vuestro padre. Bueno, en realidad, esto os lo he dicho antes, los agentes. Desde el artículo 8 al artículo 16, la LOE define a todos los agentes. Y yo lo voy a hacer muy rápido porque no tengo tiempo. Están definidos por orden de intervención. Y los voy a pasar ahora rápidamente cada uno de ellos. El promotor, el que más manda, el que pone el dinero, el que pide el préstamo, el que compra el solar y lo paga, y al que se le ocurre, impulsa, programa y financia una obra. Incluso el que construye para sí mismo es un autopromotor. También es promotor aquel que actúa como gestor de cooperativas o de comunidades, que hasta este momento pasaba totalmente, se iba de la misa sin soltar un duro, ¿no? Y no tenía responsabilidades. Pues el gestor de cooperativas ahora es promotor, con sus obligaciones y derechos. El project manager no es nada. El project manager no es ningún agente de la edificación. Tiene una responsabilidad contractual con aquel que lo ha buscado y lo contrata, pero no tiene ninguna responsabilidad LOE. Lo ha dicho así la jurisprudencia. ¿Qué funciones tiene el promotor? Pues tiene que ser dueño del suelo, tiene que darle al proyectista la información previa, el solar, lo que mide, la escritura, y también tiene que darle el estudio geotécnico. Tiene que autorizar al arquitecto a cambiar el proyecto. Un arquitecto no puede hacer ningún cambio de un proyecto. En primer lugar, si no es legal y no cumple el plan general, y en segundo lugar, si no le da permiso el promotor. El promotor tiene que gestionar las licencias y los permisos, aunque normalmente hoy día lo hacemos los arquitectos, porque somos unos profesionales como la copa de un pino. Y tiene que suscribir el acta de recepción, él solito, con el constructor. Tiene también que contratar y pagar los seguros obligatorios de la LOE. Y tiene que entregarle a los compradores la documentación final de la obra, preparada por él o por el director de obra en las partes que así indica la ley. El proyectista es el segundo que interviene, redacta el proyecto, se lo encarga el promotor, tiene que sujetarse a la normativa técnica y urbanística y hacer los visados preceptivos, puede hacer proyectos parciales y tiene que actuar como coordinador de aquellos proyectos parciales. O sea, el arquitecto puede ser coordinador de un conjunto de proyectistas parciales y tiene una responsabilidad como coordinador de estos proyectos parciales. El constructor es aquel que contrata con el promotor, se sujeta al proyecto y a la legislación vigente y a las órdenes de aquellos directores de obra, tiene que firmar el acta de replanteo y recepción, facilita datos de la documentación final, puede subcontratar 3 veces, hay una ley que limita el número de subcontrataciones. ¿Qué objetivo tiene él? Alcanzar la calidad exigida en el proyecto, en la construcción que va a entregar. ¿Qué condiciones tiene? Pues son 2. Disponer de la capacitación y titulación habilitante. Hasta ahora ningún gobierno ha tenido valor para exigir al contratista una titulación. Y en segundo lugar, tiene la obligación de designar un jefe de obra que tenga capacidad suficiente y conocimiento de la construcción para poder dirigir ese edificio. Y luego tiene que aportar los medios humanos y materiales para que la obra se pueda hacer en perfectas condiciones. El director de obra en viviendas ha de ser arquitecto. Se ocupa de los aspectos técnicos, estéticos, urbanísticos y medioambientales y la adecuación del proyecto a la licencia y al contrato. Replantea la cimentación y la estructura. Viene así textualmente en la LOE. Esto no significa que tenga que ir con una cinta o con un aparato topográfico y replantear la cimentación. La cimentación, quien tiene que replantearla es el contratista con su topógrafo, con sus medios. Pero el arquitecto tiene que dar el visto bueno de esa cimentación y tiene que dar el visto bueno al terreno. Tiene que comprobar que el terreno que aparece
cuando se excava el solar, se corresponde con el que él ha identificado y estudiado en el estudio geotécnico. Y con la estructura lo mismo, él no va a ir replanteando la estructura, pero tiene que comprobar que cabe en el solar y que se ajusta al proyecto. Tiene que comprobar también, como os he dicho, la geotecnia del terreno. Tiene que dar instrucciones en el libro de órdenes, debe interpretar el proyecto en obra. Cualquier duda sobre el proyecto tiene que ser el que la interprete, no el director de ejecución, que es el aparejador. Modificará el proyecto si lo pide el promotor. E interviene en el acta de replanteo, en todas las certificaciones y en el final de obra, no en la recepción. Prepara la documentación final técnica con la ayuda de la documentación que le dé el contratista. Responde de la veracidad del proyecto y también de la veracidad del final de obra. Director de la ejecución de obra. Este suele ser el aparejador en viviendas. Solo puede ser él. Si dirige un arquitecto, ha de ser un aparejador siempre que sea el uso del edificio, cualquiera que sea. Si el que dirige no es un arquitecto, también un arquitecto puede hacer esa función. Resulta curioso, pero en el grupo 2 de edificios industriales, según la LOE, podría ser un arquitecto el director de la ejecución. Y en el grupo 3 también. Recibe los materiales y los ensayos. Dirige la ejecución material. Se ocupa de los replanteos, de las tabiquerías, de todo. Da instrucciones en el libro de órdenes y firma el acta de replanteo, el final de obra y las certificaciones parciales. Y colabora en la documentación final, la redacción. Los laboratorios y entidades de control de calidad. Esto es nuevo en la LOE, es un nuevo agente y son laboratorios homologados por las comunidades autónomas. Son entidades de control, pueden controlar la ejecución o el proyecto, pueden hacer pruebas, ensayos y están homologados en cada comunidad autónoma. Hay una normativa para su homologación. Deben justificar que tienen capacidad y medios. Hay una homologación de UNESPA, aunque en realidad esa homologación se declaró que alteraba la ley de libre competencia y se quedó en un consejo solamente por parte del seguro. Deben prestar asistencia técnica. Hay una duda, ¿qué significa eso de asistencia técnica? ¿De qué son responsables? Porque realmente son responsables, y así lo dicen los tribunales, cuando el contrato que les hace el promotor es para vigilar la calidad de la obra. Si el contrato que hacen es para ser auxiliar de una compañía de seguros, no tienen responsabilidad. El séptimo agente son los suministradores de productos. La LOE les impone unas responsabilidades a los fabricantes, a los almacenistas, a los importadores y a los vendedores. Incluye también materiales elaborados y semielaborados y componentes. ¿De qué responden? De que el producto que entregan se ajusta al pedido. Por ejemplo, el hormigón tiene que ser fluido, seco, líquido, según lo que diga, tiene que tener la resistencia que diga el pedido, y tienen que suministrarlo además en un tiempo y una temperatura. Garantizan el origen y la identidad del producto y deben facilitar las condiciones de uso y mantenimiento de ese producto. Y también deben garantizar que se guardan debidas condiciones. Un almacenista no puede guardar unas puertas a la intemperie, tienen que estar protegidas. Bien, finalmente el agente último que la LOE define es el usuario y propietario. Es muy importante porque se le responsabiliza de la conservación del edificio. O sea, un propietario tiene que conservar bien el edificio y luego debe mantener el libro de uso y mantenimiento. Toda la documentación final de una obra debe conservarse y transmitirse a los siguientes propietarios. Y en ella debe estar protegido, debe estar reflejado cualquier actuación sobre el edificio. No es lo mismo que Antonio que arregla edificios, yo alguno hago también,
No es lo mismo llegar a un edificio y disponer de un libro del edificio que llegar ahí y no tener nada. Es un mundo diferente para reparar un edificio. Bien, digamos que hasta para limpiar hay que llevar cuidado. Bueno, voy a ver si en 10 minutos despacho el régimen de responsabilidades y los seguros. Bueno, el régimen de responsabilidades, vamos a ver, empieza aquí y os lo he contado ya con el esquema anterior. Sin perjuicio de sus responsabilidades contractuales, todas aquellas personas que intervienen en la edificación, es decir, los agentes, responden frente a los propietarios de los siguientes daños materiales que se ocasionen dentro de los plazos indicados, contados desde la fecha de la recepción de obra sin reservas o desde que se subsanen las reservas. Hay un plazo de 10 años, que os lo he explicado antes, y en el cual los agentes responden de cualquier daño material que aparezca en un elemento de la estructura, es decir, cimentación, soportes, vigas, forjados, muros de carga u otros elementos estructurales, y que además de aparecer el daño ahí, comprometa directamente la resistencia mecánica y la estabilidad del edificio. Durante 3 años responderán de los daños causados en el edificio por vicios o defectos que aparezcan en elementos constructivos o de instalaciones y que ocasionen incumplimiento de los requisitos de habitabilidad. Y finalmente, el constructor también responderá de los daños materiales por vicios o defectos de ejecución que afecten a elementos de terminación o acabados dentro del plazo de 1 año. Estas responsabilidades se exigen de manera personal o individualizada. La ley quiere que cada cual cargue con su problema, cada palo aguante su vela. Se ha oído mucho esta frase. Ahora bien, en todo caso, el promotor responde solidariamente con aquellos agentes que intervienen, incluso si la culpa no es del promotor. Es decir, si un edificio se daña por culpa del aparejador, porque no ha vigilado bien la puesta en obra de una tela asfáltica, al promotor, si le reclaman los propietarios, lo condenan siempre, solidariamente. Lo que pasa es que él luego podrá repetir contra aquel que tenga la culpa, pero tiene que demostrar que tiene culpa. También a los promotores se les considera lo mismo a los gestores de cooperativas. Aquellos proyectistas que contraten cálculos o dictámenes o otro tipo de apoyo técnico, si hay un problema en la obra, ellos son responsables. Luego podrán repetir contra el calculista, pero ojo, si os calcula un compañero, tener una factura y la prueba de que él os ha calculado y la habéis pagado. Así podréis repetir contra él. El constructor también es responsable de los daños que causen sus trabajadores o sus contratados, aunque él luego puede repetir contra aquellos. También el que acepta la dirección de una obra es responsable de los errores de proyecto, aunque bien luego podrá repetir contra el proyectista. No se podrá pedir nunca responsabilidades cuando los daños se produzcan por caso fortuito, fuerza mayor o acto de terceros o por falta de mantenimiento. Bueno, esto es un daño en el terremoto de Lorca. Aquí hubo un terremoto, fuerza mayor, pero bueno, aquí ha habido reclamaciones. Ya se me ha tenido que defender a un compañero. O sea que aunque, pese a lo que dice la LOE de causa mayor, causa fortuito y tal, los seguros trabajan, Vale. Hay unos plazos de prescripción, que os lo he dicho antes, que son 2 años. A partir de que aparezca el daño, hay 2 años para reclamar. Y una vez que haya una sentencia firme o una transacción, a partir de ese momento hay 2 años más para repetir contra aquel que sea responsable. Bueno, ¿qué seguros o garantías ha previsto la LOE? Y voy a ir muy rápido. Pues hay un seguro de 1 año para aquellos daños perfectos que afecten al acabado del edificio. El seguro es de 1 año, el tomador, el que contrata, es el constructor, el asegurado sería el promotor y los sucesivos adquirentes.
El capital mínimo que hay que asegurar es el 5% de lo que vale reponer el edificio. No se admiten franquicias y, en este caso, la ley permite que se sustituya el seguro de un año por una retención de un 5%, que es una costumbre habitual de los promotores a los constructores. Este seguro cubre pues desperfectos como este que aparezcan dentro del primer año. Bueno, este tema sería más grave y si apareciera en el segundo año sería un tema de habitabilidad y habría que repararlo. Aquí es un problema de un mortero con mucha resistencia que al retraer ha roto el pavimento. Segundo tipo de seguros, los seguros por 3 años, el seguro trienal, que se equivale a la garantía o a la responsabilidad trienal que os he contado. Bueno, pues protege de aquellos defectos que afecten a las instalaciones o elementos constructivos y que ocasionen incumplimiento de habitabilidad. El seguro se hace por 3 años. Cuando digo 3 años, son 3 más 2. 3 para que aparezca el daño y 2 para que se reclame. El tomador, el promotor, el asegurado es el promotor mientras no vende el edificio o los sucesivos adquirentes. El capital asegurado es un 30% del coste de reposición del edificio y se admite una franquicia máxima del 1%. Este seguro cubriría pues, daños como unas humedades o un fallo de instalaciones. La última garantía es el seguro decenal de daños, que os anticipo ya que es el único que es obligatorio desde que se aprobó la LOE. Es obligatorio solo en vivienda nueva o en rehabilitación de viviendas cuyo proyecto inicial se hubiera hecho también dentro de la vigencia de la LOE. Vale, es un seguro que cubre de aquellos desperfectos y daños que tengan su origen o afecten a elementos de la cimentación o la estructura y que comprometan la estabilidad mecánica del edificio. El seguro dura 10 años más 2. El tomador es el promotor. El asegurado es el promotor mientras no vende y los sucesivos adquirentes. El capital asegurado es un 100% del coste total de la reposición del edificio y se admite franquicia del 1% de cada unidad registral. Cubriría pues, problemas como este si se dieran dentro de los 10 años. Esto ha ocurrido a los 45 años de acabarse este edificio. Bueno, hay una serie de exclusiones o de cosas, y acabo con esto, que no cubre el seguro decenal. Están excluidos daños corporales, que según la estadística de ASEMAS es un 5,4%. O sea, si resulta dañado un usuario de un edificio o un colindante por una caída del edificio, no lo cubre los seguros LOE. Sería objeto de una reclamación por daños extracontractuales, por responsabilidad extracontractual. Tampoco se cubren los daños producidos a los vecinos, a los edificios contiguos. Esto no lo cubriría el seguro. Esto lo suele cubrir el seguro todo riesgo de construcción que tiene el constructor y el promotor. Aunque luego repiten el contra del arquitecto si la culpa ha sido del cálculo o de la dirección de obra. Según nuestra estadística, un 13% de los casos que tenemos son por daños a colindantes. Daños causados a los inmuebles dentro del edificio. Perdón, a los muebles. No se cubre dentro de estos daños nada del mobiliario. Tampoco se cubren los daños ocasionados por modificaciones o reformas que se hayan hecho después del acta de recepción, salvo que esas modificaciones subsanen reparos. No se cubren los daños ocasionados por mal uso o falta de mantenimiento del edificio. Y tampoco se cubren los gastos que se ocasionen para mantener el edificio después de la recepción. Tampoco se cubren los daños que tengan origen en un incendio o explosión, salvo que ese incendio lo haya producido un fallo de las instalaciones. Tampoco se cubren los daños producidos por caso fortuito, fuerza mayor, y tampoco aquellos siniestros que tengan origen en partes de la obra sobre la que hubo reservas y que no se han subsanado. Bueno, y esto es otro daño en un edificio por una fuerza mayor, fue un terremoto,
se cayó el edificio y bueno, os puedo decir que ASEMAS intervino y evitó una reclamación que venía de camino. Bueno, ¿por qué? Porque el edificio se había hecho antes de la entrada en vigor de la norma sísmica NCS 02. Y en el proyecto entonces querían reclamar porque no cumplía la norma y no la podía cumplir porque fue antes de su entrada en vigor. O sea que, bueno, solamente os digo que hay un seguro que es la disposición adicional primera de la LOE, que es un seguro de caución que tiende a proteger al comprador porque toda cantidad que se dé a cuenta de una vivienda tiene que estar cubierta por un aval o un seguro de caución, y si el edificio no se acaba en un plazo, ese dinero se le devuelve al comprador con intereses. Este es el esquema de protecciones de la LOE. Hay unas condiciones comunes, pero bueno, la principal es que las primas tienen que pagarse antes de que se empiece la obra. Y antes de que se entregue finalmente, se paga la otra prima, que es la de entrada en vigor. Y solo me despido diciendo que lamentablemente solo está en vigor el seguro decenal de daños, que el seguro trienal no ha entrado en vigor porque todavía no ha habido un gobierno con valor suficiente para darle de verdad toda la protección que la ley quería para el ciudadano. Esperemos que el gobierno actual tenga ese valor y le ponga la guinda a lo que hizo el PP. El PP no ha tenido valor para hacerlo. La ministra Pastor cumplió su palabra y preparó el decreto de entrada en vigor de la obligatoriedad del seguro trienal, pero el equipo económico del ministro Guindos, ayudado por los promotores y los aparejadores, pararon la iniciativa. Actualmente ya los aparejadores se han convencido y parece ser que los promotores también, de que la mejor publicidad y el mejor servicio a un comprador de viviendas o de oficinas es darle la protección completa que la LOE propone, que es un seguro trienal y decenal. Y nada más, ha sido un placer, y si queréis alguna pregunta, encantado de responder. Muchísimas gracias, Fulgencio, por esta dosis de realidad que tanta falta hace en nuestros planes de estudios, que al final la arquitectura también es esto, ¿no? La arquitectura también es esto. Yo creo que ahondar en todas estas cosas sigue siendo fundamental, sobre todo en los últimos años de carrera, y bueno, que los alumnos sepan que este mundo es el de la arquitectura, no solo el de la teoría, ni el de la belleza, ni este es en realidad el que quiere ejercer, sabe que esto es fundamental tenerlo en cuenta. Y poquito a poco, yo creo que tampoco hay que plantear un panorama de miedo, pero sí, como tú has dicho, de mucho respeto al ejercicio de la profesión, y hacer las cosas bien es lo que hay que hacer, simplemente. La casuística de estos temas es enorme, todos los que hemos construido lo sabemos, y hay un montón de cosas que nos pueden pasar, porque al fin y al cabo es una aventura construir, y así hay que asumirlo, ¿no? Pero yo creo que haciendo bien las cosas, como digo, como tú has dicho, y con mucho respeto por todos los procesos, y saber lo que cada uno tiene que hacer en cada momento y lo que puede hacer, y luego estar cubierto por un seguro, que eso para hacer cualquier cosa en este mundo es que es fundamental, ¿no?